Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente, y en esta ocasión vengo a compartirles un documento muy importante que si bien sirve para lo que son los procesos de promoción vertical, admisión horizontal y todo este rollo de lo que ofrece el UCICAM, también es un instrumento muy importante para el funcionamiento de las escuelas ante las situaciones de crisis, las situaciones de crisis de inseguridad, las situaciones de crisis de alguna emergencia que exista por ahí en las escuelas. Y este documento se llama Manual de Seguridad Escolar, que no es de ahorita, digamos, en estos momentos muy nuevo, sino que estamos hablando de hace 10 años. Aquí voy a compartirles el año en que fue expedido este manual, en el 2011, su primera edición. Entonces vamos a hablar aquí de una estrategia de seguridad escolar en aquellas zonas del país o aquellas regiones en donde existan situaciones realmente de inseguridad y que no nos dirijamos directamente a la psicosis o a salirnos de control, sino saber qué hacer en cada una de las situaciones. Y si no sabíamos que existe un protocolo para poder enfrentar este tipo de situaciones, bueno, pues ahora ya lo saben. Aquí tenemos este manual que ya ha estado en funcionamiento pues durante casi, bueno, ya una década. Entonces yo pienso que sí es importante que lo conozcamos, que lo atendamos, que lo analicemos. Yo en este caso solamente lo voy a compartir las partes más importantes, ya ustedes se remitirán a leerlo puntualmente. Aquí en el link del video les voy a dejar el documento ya con una liga de descarga, ¿no?, en la descripción del video. Entonces en este caso vamos a hablar sobre la importancia del respeto y la atención a lo que es el derecho a la educación y a una vida plena de los niños, ¿no? En este caso pues vamos a hablar también de la seguridad de todos los que están involucrados en la escuela, y vamos a analizar qué es lo que debemos hacer, cómo debe funcionar, quién debe apoyar, quién debe estar dentro, quién debe hacer funcionar este proyecto, ¿no? Entonces, hablemos del contenido del documento, que es la estrategia de seguridad escolar en el primer capítulo o en el primer apartado, y hablamos de la intervención que debe tener el Consejo Escolar de Participación Social y sus comités. Hablaremos también de los alcances de la escuela desde la prevención, protección y el primer nivel de reacción. También sobre los criterios de acción, el bienestar de la comunidad escolar y el proyecto de seguridad escolar que debe existir en todas las escuelas. Y hablaremos en el segundo momento sobre las orientaciones para la prevención, reacción y atención en situación de crisis, recomendaciones generales y particulares. Y hablaremos sobre todos estos temas, de los rumores de enfrentamientos, de hechos de violencia en el entorno escolar, enfrentamiento con armas de fuego, etcétera, ¿no? Vienen por ahí unos temas más importantes. Y hablaremos también sobre el número 3, herramientas complementarias para el manejo de crisis, herramientas para la detección de riesgos. Y bueno, como les digo, va a ser de manera muy general, ya ustedes se remitirán a analizarlo profundamente. Entonces vamos a hablar sobre esto, como ya les estaba comentando. El manual de seguridad escolar proporciona realmente acciones y orientaciones para que nosotros sepamos cómo actuar, cómo sobrellevar la situación y no salirnos de control en la escuela, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre las situaciones de riesgo escolar. Por ejemplo, hablaremos de algunas que son rumores de violencia en el entorno escolar, enfrentamiento con armas de fuego, presencia de armas en la escuela, amenazas y extorsión, riesgo de explosivos, presencia y consumo de sustancias adictivas, etcétera, ¿no? Y sobre todo entender que todo esto nos va a llevar y a conllevar a cómo convertir cada situación, cada crisis en una experiencia de aprendizaje, que esa es la función latente que nosotros mantenemos en nuestras escuelas, ¿no? Entonces hablaremos de la estrategia de seguridad escolar como tal, y para eso debemos entender que el principal involucrado es el Consejo Escolar de Participación Social y su Comité de Seguridad y Protección Civil. En este caso, pues lógicamente sabemos que el Consejo de Participación Social debe estar conformado por padres de familia, por maestros, por el mismo director y todos aquellos que digamos que traten de involucrarse para el bien común en la escuela, para la seguridad, para gestionar mejor
la educación. Y en este caso dice aquí que esos consejos cumplen con el propósito de favorecer el bienestar de la escuela, promoviendo actividades y articulando esfuerzos para incidir en la mejora educativa y en el desarrollo integral de los alumnos. Y para eso, bueno, hablamos de que se pueden realizar actividades focalizadas a la lectura y mejora de la escuela, mejoramiento de la infraestructura, y en este caso lo que nos interesa es protección civil y seguridad escolar. Si ustedes sabían o no han sabido, antes de la pandemia también se le da prioridad a muchos comités del Consejo de Participación Social, y uno de esos es el Comité de Seguridad Escolar, y que también, bueno, aquí en el estado de San Luis Potosí también tenemos un comité de vigilancia, ¿no? Entonces por ahí hay que hacerlo funcionar en este caso. Y bueno, hablamos de que este comité de seguridad escolar que va dentro del consejo cobra especial importancia, ya que su objetivo se centra en la promoción de la cultura de prevención, la atención de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar. Igual, en este sentido, este comité debe facilitar el diseño e implementación de un proyecto de seguridad escolar que permita comprender los riesgos. Entonces yo pienso que cada una de sus escuelas pues tiene un proyecto de seguridad escolar, tienen planeado qué es lo que deben de hacer ante una situación de crisis, y si no lo tenemos, pues estamos en graves problemas, ¿no? Entonces en este caso también la escuela siempre debe ser considerada como el espacio más seguro para la infancia después del hogar. Sin embargo, debido a los sucesos de violencia que se viven en ciertas regiones del país, en algunas familias crece la preocupación por la seguridad de sus hijos cuando se encuentran fuera de casa, ¿no? Entonces, ante esto, el Estado mexicano tiene la obligación de que exista la protección rotunda de la infancia, ¿no? Y ante esto, pues deben existir las mejores herramientas, que son la prevención, las acciones realizadas para combatirla y el manejo adecuado de las crisis. Entonces, para esto es este manual, para que nos preparemos y que no seamos, digamos, partícipes de la psicosis, del descontrol, ¿no? Que todo esté, digamos, de cabeza y no sepamos cómo accionar. Entonces, hablemos así a grandes rasgos de lo que es la prevención, la cual centra su atención en los riesgos que puedan afectar la salud física y emocional de las personas, la cual tiene una dimensión realmente formativa, en el que todos debemos de valorar lo que es la prevención como un recurso, una herramienta para no caer en una crisis muy grande, ¿no? Para eso se requiere un autoconocimiento, analizar el entorno, fomentar el autocuidado y el cuidado del otro, y promover estilos de vida saludables, ¿no? En este caso también hablaremos de la atención en casos de emergencia, el manejo de crisis, y ante esto se habla de que las acciones reactivas tienen el propósito de proteger la integridad y la salud de todas las personas, principalmente de los niños, ¿no? Igual también de la prevención existe la reacción, que tiene un efecto formativo, pues contribuye a la formación de personas resilientes, quienes aprenden a manejar situaciones de emergencia y aplican valores como la solidaridad y el aprecio por la vida humana, ¿no? Y ante esto hablaremos de estas tres cosas muy importantes, que son los tres momentos que caracterizan a la crisis, que es la emergencia, la crisis y la postcrisis. La emergencia, que es cuando surgen o emergen las dificultades; la crisis es el clímax de la situación; y la postcrisis, que ha pasado la contingencia pero aún se sienten sus efectos. Y bueno, este manual de seguridad establece todas las recomendaciones, y para eso la intención de analizarlo pues es saber reaccionar ante una crisis sin estrés, ¿no? Entonces, ante esto hablaremos de que todas las acciones ejecutadas en la escuela deben tener un sentido pedagógico, ¿sí? Y aquí hay un cuadrito muy importante en el que tenemos que tener mucha atención. A la escuela no le corresponde juzgar a las personas involucradas en hechos delictivos, sean miembros de la comunidad escolar o no. No es su tarea luchar contra el crimen ni resolver los problemas que han dado origen a la violencia. Nosotros solamente vamos a cuidar la integridad de los estudiantes, ¿no? Y bueno, se habla de que debe haber una responsabilidad compartida, por ende y por funcionamiento del propio Consejo de Participación Social. Lógicamente la escuela no está sola, ¿no? Y ante una crisis de seguridad pues resulta insuficiente aplicar cosas, digamos,
aisladas, ¿no? En una escuela que esté aislada de la comunidad. Y para eso aquí hablamos de que, dice, ante una crisis de seguridad resulta insuficiente aplicar estrategias y protocolos de reacción. La escuela debe ser arropada por la comunidad y protegida por las autoridades relacionadas con la seguridad pública, así como por los cuerpos de emergencia y protección civil, ¿sí? Entonces, para esto, ante tales circunstancias, la escuela no debe estar sola, por eso es importante sumar esfuerzos con las familias y con el alumnado, en coordinación con otras instancias locales y federales, realizando lo siguiente: se debe proteger la integridad física y emocional de todos los que están en la escuela. Brinde o gestione la atención para el manejo de las secuelas físicas y emocionales de la crisis en alumnos, docentes, directivos y el resto del personal que elabora en los planteles educativos. Vamos a hablar de la orientación al alumnado y las familias en los procedimientos legales y psicológicos derivados de la crisis, el reporte ante la autoridad competente de las situaciones de violencia y al final se debe convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje, que si nos equivocamos en cierto momento ante la atención de una crisis, pues que no lo volvamos a hacer al final, digamos, en otra crisis, ¿no? En otra situación. Y hablaremos de que pues aquí se tiene que respetar todo lo que son los derechos de los niños en relación a que tienen que resguardar la integridad de estos, ¿no? Y entonces se habla de una unión que fortalece. Ante esto, la crisis de seguridad, pues no está además, nuestra fuerza no está en las armas ni en la construcción de altas bardas, sino en la unión de la familia, la escuela, la comunidad y las autoridades. Por eso hablamos de una unión y de un trabajo colaborativo. Y bueno, en el siguiente esquema se sintetizan las atribuciones y tareas de los actores en la prevención, manejo y resolución de crisis. Y bueno, hablamos de la participación de los alumnos, así rápidamente. Su participación está en el autocuidado y prevención de riesgos, en acciones colectivas como simulacros o campañas, en las brigadas de seguridad escolar para que según sus capacidades apoyen a los maestros en procedimientos de respuesta para las crisis, ¿no? La participación de las familias, pues deben de conformar el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, igual lo que es todo lo que es el Consejo Escolar de Participación, y en el cuidado de los hijos, la prevención de riesgos, en el manejo responsable de las crisis, en divulgar la información que la escuela hace llegar a la comunidad, en la aplicación de procedimientos de respuesta, la participación de la comunidad, no contribuir a la propagación de rumores. Ya saben que los rumores siempre generan problemas cuando no son ciertos y estamos sacándolos antes o en el momento más crítico y sacamos cosas para crear pánico. Lo que son los rumores son muy graves a veces y digamos que complican más la situación. Entonces, no contribuir a la propagación de rumores, colaborar para ubicar y habilitar espacios seguros, ubicar contactos externos, apoyar la protección de la escuela mediante acciones de vigilancia, denunciar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar y bueno, la participación de las autoridades, que son los principales responsables de proteger a la población, principalmente a la infancia, y aquí están todas las acciones que debe haber por parte de las autoridades, ¿no? Y hablaremos entonces sobre los criterios de acción, el bienestar de la comunidad escolar. En ese caso y ante las dudas que se planteen de emergencia, será de gran utilidad considerar los siguientes criterios: el derecho a la protección, el interés superior de la infancia, solidaridad y bienestar común, seguridad y bienestar socioafectivo. Y bueno, hablaremos del derecho a la protección. Bueno, esto pues ya lo tenemos muy claro. El derecho a la protección es irrenunciable e inalienable, ¿sí? Entonces por eso debemos proteger la vida, la dignidad y los derechos de los alumnos. Y como siempre, ahorita ya en lo que es el currículum educativo se maneja mucho lo que es el interés superior del niño, y que se habla en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que en todas las medidas concernientes a los niños, una consideración primordial que se tendrá será el interés superior del niño. Y bueno, hablaremos de que en situaciones de emergencia por catástrofes naturales, incendios, sismos, inundaciones, entre otros, existe una importante experiencia en la aplicación de este principio, ¿no?, del interés. Primero debe ponerse a salvo a los niños. Hablaremos también en este análisis de lo que es solidaridad y bienestar común,
sobre la cooperación, la propia solidaridad y el cuidado del otro, que son condiciones, digamos, muy importantes, ¿no? Sobre una seguridad y bienestar socioafectivo en el colectivo escolar. Y es por esto que este manual recomienda que cuando regrese la calma, los maestros tengan una reunión de evaluación en un ambiente cálido, humano, en el que comenten cómo se sintieron, qué falló, qué harían mejor y qué se hizo bien. La reflexión luego de la crisis permite afirmar y valorar el esfuerzo y el compromiso del personal, pero también reconocer que nos enfrentamos a circunstancias que con frecuencia nos rebasan y nos marcan. Entonces, en toda la experiencia que se vaya teniendo, debemos de evaluarlo y aprender, ¿no? Y entonces hablaremos de un proyecto de seguridad escolar, que para eso pues debemos estar preparados, ¿no? Debemos ubicar los riesgos y ya sabemos cómo es la zona en donde vivimos, qué riesgos existen en la escuela, alguna zona peligrosa, etcétera, ¿no? ¿Qué viene siendo este proyecto de seguridad escolar? Pues realmente viene siendo una herramienta mediante la cual se establecen las bases, los lineamientos, procedimientos, acciones y estrategias para actuar en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, por lo que debe basarse en un diagnóstico de problemas, riesgos y fortalezas que cada escuela de educación básica lleva a cabo para elaborar su agenda de seguridad escolar. En el caso de las escuelas que participan en el programa de Escuela Segura, bueno, esto ya es de programas anteriores, pero bueno, este proyecto viene siendo la principal herramienta en el cual nos debemos de basar y en el que todos debemos participar. Dice, al elaborar el proyecto, el plantel educativo se prepara para enfrentar una eventual crisis de seguridad, ya que se identifiquen los riesgos potenciales. Y aquí hablamos de un esquema muy importante con el cual debemos de saber trabajar, ¿no? Y dice que primero debemos elaborar un diagnóstico de los riesgos de la escuela. Posteriormente vamos a definir las estrategias para el manejo de las crisis de seguridad. Capacitar a la comunidad escolar para el manejo de lo que son las crisis, aplicar las estrategias antes y durante las crisis, atender las consecuencias de la crisis o las post-crisis, convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje y realizar la bitácora del manejo de la crisis como una evaluación del proceso y los resultados. Este esquema es el más importante para que todos lo tengan muy presente y sepamos cómo atender el protocolo en una situación de crisis. Por eso, sí es muy recomendable que, por ejemplo, en los procesos de UCICAM, en donde tenemos que contestar casos sobre esto, sabernos estos pasos y entenderlos, cuál debe ir primero, cuál debe ir después, y hablar de que siempre debemos atender las situaciones a partir de los protocolos, ¿no? Y bueno, aquí nos van explicando qué es cada parte, elaborar el diagnóstico. Al inicio del ciclo escolar debemos de buscar todos los riesgos, todas las situaciones que pueden implicar un riesgo para la escuela. Y aquí hablan de cómo podemos trabajar desde el liderazgo directivo en la gestión participativa de la seguridad escolar, que se van a encontrar útiles recomendaciones. Se deben establecer lo que son, en el segundo paso, las estrategias para el manejo de las crisis. Aquí nos ponen algunos puntos. Establecer redes de comunicación para poder dar a conocer la situación rápidamente y de manera confiable, integrar el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, organizar brigadas de seguridad en cada salón, utilizar claves para comunicar la emergencia sin alarmar, realizar constantemente simulacros, revisar y fortalecer las políticas y los reglamentos de seguridad, fortalecer los controles, involucrar a la comunidad de la supervisión y vigilancia exterior, elaborar un directorio de contactos claves, identificar señales y señalar zonas seguras y zonas de riesgo y documentar las situaciones de riesgo, ¿no? Son muchas cosas que a lo mejor vemos muy complejas, pero si nos organizamos como colectivo escolar podremos estar muy bien preparados. Capacitar a la comunidad escolar, siempre hay que planificar las jornadas informativas, campañas y simulacros que junto con la entrega de folletos y elaboración de carteles contribuyen a la capacitación de la comunidad y puedan manejar mejor las crisis. Aplicar las estrategias antes y durante las crisis. El liderazgo del directivo es fundamental en momentos de crisis, por eso esto lo retamos mucho en los instrumentos de UCICAM. Para acompañarlo y fortalecerlo en el mismo proyecto de seguridad escolar, se deben seleccionar a otros actores que también compartan esta responsabilidad, ¿no?
atender las consecuencias de la crisis en la postcrisis. El personal directivo, docentes y los miembros del Comité de Protección Civil realizarán la valoración y bueno, con derecho a esto pues hay que atender a las víctimas principalmente, ¿no? Convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje, que es la principal función de la escuela. La función es educativa, entonces por ello después de las crisis debemos de saber qué se aprendió, qué se desaprendió, y ante esto debemos de planificar nuevas orientaciones, debemos reestructurar el proyecto de atención. Y al final una bitácora del manejo de la crisis, que viene siendo la conclusión de la evaluación, y ahí vamos a apoyar a toda la escuela sobre lo que aprendimos, qué nos faltó hacer, qué se nos salió de las manos, si nos espantamos demasiado, a lo mejor algún niño no atendió bien las indicaciones, qué pasó con él, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas pues son muy, muy importantes. Y aquí ya vienen las situaciones específicas sobre las orientaciones para la prevención, reacción y atención de las crisis, ¿no? Y bueno, hablamos de un rumor de enfrentamiento o de hechos de violencia en el entorno escolar. Y aquí están todos los pasos. Cómo prevenir o cómo estar preparados, ¿no? Y siempre, como ya les comenté, se recomienda establecer un canal de comunicación directo con las autoridades locales, con fuentes confiables de información, ¿no? Y repetimos aquí esta parte. Los rumores de situaciones que supuestamente pondrán en peligro la seguridad y la vida del alumnado constituyen un factor de riesgo para la seguridad escolar, puesto que incrementan en la población la percepción de inseguridad y vulnerabilidad y generan caos, ¿sí? Los rumores alimentan el miedo, la desconfianza en las instituciones y los sentimientos de impotencia. Entonces, indudablemente va a haber rumores, indudablemente va a haber miedo, pero para eso debemos de saberlo manejar y debemos de saber tomarlo en cuenta sobre la situación que estemos viviendo, ¿no? Y entonces la clave está en el mantenimiento de una buena comunicación mediante notificaciones en el periódico mural, circulares, correos electrónicos, mensajes de celular o en el blog de la escuela si es que existe. Y bueno, aquí vienen qué hacer ante un rumor de hechos violentos en el entorno escolar. Y bueno, aquí hablaremos de ante las primeras señales. Con la ayuda del Comité de Protección Civil vamos a disipar ese rumor, a tranquilizar a las familias, evitar ocultar información, evitar exageraciones, hagan sentir a las familias que la escuela es un lugar seguro, ¿no? Ante los rumores. Si a pesar de los esfuerzos por disipar el rumor y tranquilizar a las familias, algunos acuden a la escuela para recoger sus hijos, permitan la salida de sus niños. Retenerlos puede incrementar el nerviosismo. Entonces, si alguien se quiere llevar a sus hijos cuando existe una situación de riesgo o un rumor de situación de riesgo, dejen que se los lleven, no pasa nada. Ya va a ser responsabilidad del padre de familia. ¿Qué hacer después? Informar a la comunidad sobre la importancia de no hacer rumores y bueno, registrar todo esto en la bitácora escolar. Bueno, entonces hablaremos después de un enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela, que eso también es algo muy crítico, muy grave. Entonces, aquí está un cuadrito que dice: si su escuela ha quedado en medio de un fuego cruzado entre grupos criminales o entre estos y las fuerzas de seguridad, considere que la escuela no está siendo atacada, ¿sí? Comunique esto a los padres para que se tranquilicen y hágales saber que el personal está preparado para proteger a sus hijos, ¿sí? Entonces, aquí lo que debemos saber es estar preparados, y sobre la parte de que va a existir escándalo, va a existir pues las sirenas, una alerta, gritos, todo esto genera un miedo, pero para eso debemos generar un verdadero proyecto de seguridad escolar. ¿Y cómo prevenir y cómo estar preparados? Y bueno, pues dice aquí, es prácticamente imposible anticipar cuándo se presentará un enfrentamiento con armas de fuego cerca del plantel. Entonces, para eso debemos de tener una agenda de seguridad escolar y debemos de tener protocolos muy bien establecidos. Por ejemplo, hay que disponer de armas silenciosas y de timbres distintivos que avisen y que preparen a cada uno de los que estén en la escuela. Y con el apoyo del Comité de Protección Civil, organizar una red de comunicación. Es muy importante. Hay que identificar y señalar las áreas seguras dentro y fuera de la escuela, aquellas que tengan muros y techos sólidos resistentes a los disparos y armas de fuego, ¿no?
Involucrar a los alumnos en acciones de autoprotección y protección solidaria. Integre en cada salón una brigada de protección civil y emergencia escolar. Tome en cuenta que no todas las áreas de la escuela pueden ser seguras, no pueden ser un escudo protector. Si tienen dudas, consulten en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Se recomienda que los docentes, en coordinación con las brigadas, diseñen y seleccionen actividades recreativas que eviten la atención del alumnado al momento de la crisis, ¿no? Brinden capacitación a la comunidad escolar para que aprenda a manejar las emociones en situaciones de crisis, como mantener la calma, evitar reacciones que pongan en riesgo a los demás, ¿no? O a sí mismo. Verifiquen la existencia de un botiquín de primeros auxilios en cada aula. Y bueno, ¿qué hacer en caso de un enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela? Y bueno, pues aquí hay que aprender a identificar los riesgos, qué tan lejos están los balazos, si se escuchan gritos, alguna bala alcanzó los muros, etcétera, ¿no? Hay que establecer siempre una llamada de emergencia, pues bueno, ahora es el 911, ¿no? Con las autoridades educativas. Si se sienten en peligro, se recomienda dar señal de alarma con un timbre distintivo, por ejemplo, 2 timbres cortos y uno largo, una campana o música. Y bueno, todo esto ya no lo voy a leer completo porque va a ser demasiado, pero sí es importante que lo tomen en cuenta. Aquí dice: por ningún motivo evacúen la escuela durante un tiroteo, ¿sí? Entonces, en este caso es muy importante que siempre se permanezca en el salón, siempre estén recostados en el piso, de preferencia boca abajo, con los brazos a un costado, lejos de puertas y ventanas, sin levantar la cabeza. Por eso le digo que es muy importante leer este documento. Si no corren peligro, cierren puertas y ventanas, ¿no? Tranquilicen a los alumnos, el personal, realicen algunas actividades lúdicas, tranquilicen a quienes gritan, a los que hacen bromas, ayuden a los alumnos a controlar el miedo y el nerviosismo, siempre mantengan la comunicación y la asesoría con la autoridad de protección, de seguridad. Desplieguen siempre una red de información con padres de familia y bríndeles un poquito de confianza. Si recuerden que tener noticias del interior de la escuela, pues eso les da más seguridad y más tranquilidad, ¿no? Eviten actos imprudentes, por ejemplo, que los alumnos corran o se asomen por las ventanas, entrar en contacto con los agresores, tomar fotografías o videos. Todo eso está muy, muy mal y se debe de evitar. Y bueno, ante eso hay que atender las necesidades de apoyo emocional, de alimentación y emergencias de la población escolar, ¿no? Y si han pasado más de 2 horas de la salida, repartan alimento y agua. Bueno, vienen más indicaciones que ustedes pueden atender, ¿no? ¿Qué hacer después? Soliciten un informe de los hechos a las autoridades de seguridad pública. Brinden a la comunidad escolar información veraz y oportuna que espera y merece. Negar la crisis de seguridad que se vivió no hace que este tipo de situaciones desaparezcan, solo alimenta a los rumores. Una mayor y más clara difusión de información generará mayor confianza en la comunidad. Y bueno, ¿cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Por ningún motivo evacúen la escuela. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Destaquen la respuesta ética de la comunidad escolar. Realicen actividades acordes con la edad para analizar en clase lo ocurrido y destacar los valores y actitudes aplicados durante la contingencia. Aprovechen el incidente para fortalecer la idea de fomentar una cultura de paz y de resolución no violenta de conflictos. Fortalezcan las actividades realizadas en formación cívica y ética para el desarrollo del juicio crítico. Analicen los casos reales e hipotéticos. Promuevan en los grupos la evaluación del funcionamiento de las brigadas. Compartan emociones y sentimientos y necesidades. Pueden hacer un periódico mural en el que denuncien el hecho y promuevan la cultura de la paz. Bueno, ya nos dan una estrategia de cómo convertirlo en una experiencia de aprendizaje. Y bueno, dice: ¿quién nos puede orientar y apoyar? Continúen con la elaboración de un directorio clave. Y bueno, viene sobre otros hechos violentos en el entorno escolar, en el caso de vandalismo e invasión del espacio escolar, cómo prevenir. Viene siendo también con señales muy particulares que según el proyecto de seguridad escolar establezca, y siempre va a estar importante la parte del contacto con las autoridades de seguridad de la comunidad, ¿no? Dice:
¿Qué hacer ante retenes de presuntos criminales en las inmediaciones de la escuela? Si el retén se encuentra cerca de la escuela y es la hora de entrada, flexibilicen el horario y consideren un incremento en la inasistencia de maestros y alumnos. Además, se recomienda que tomen en cuenta las siguientes sugerencias. Contacten a las autoridades educativas y de seguridad para saber qué ocurre. Si el retén se presenta cerca de la hora de salida, notifican a los padres, que se retrasará hasta que se controle la situación. Resguarden a los estudiantes que lograron llegar a la escuela, revisen si hay lesionados o algunos alumnos con crisis. Bueno, todo este tipo de cosas son muy importantes y vienen algunas situaciones más. Por aquí, hasta aquí lo voy a dejar. Viene ya la parte de que nos explican qué hacer ante un homicidio en el entorno escolar. Ustedes ya lo pueden analizar. También viene la parte de qué hacer ante la intromisión de un agresor a la escuela, la parte de cómo manejar la crisis, cómo convertir todo esto ante una situación de aprendizaje, si hay presencias de armas en la escuela, cómo prevenir y cómo estar preparados, qué hacer si un alumno porta un arma. O sea, toda esta parte es muy buena para que ustedes la lean, para que ustedes la analicen y si todo esto sucede en la escuela, pues siempre estar preparados, ¿no? Ante amenazas, una extorsión, no estamos exentos de todo este tipo de cosas, ¿no? En riesgo de presencia de explosivos en la escuela. Por aquí vienen también algunas otras situaciones que podríamos entender que sí pueden pasar. Presencia y consumo de drogas en el entorno escolar. Y bueno, qué hacer, cómo llevar a cabo el protocolo. Lo que sí les digo es que siempre debemos de respetar la integridad y los derechos de los alumnos y no debemos de tratar de controlar la situación como si supiéramos qué hacer al 100% y si no nos corresponde. Entonces, en este caso, la principal estrategia es diseñar y consolidar un proyecto de seguridad escolar. Bueno, y en la parte 3 habla de herramientas complementarias para el manejo de crisis y bueno, habla de un mapa de riesgos que pueden utilizar para poder saber qué hacer en cada una de las crisis. Habla de sugerencias para mantener la calma y tomar el control, algunas medidas preventivas, etcétera, ¿no? Entonces los invito a que analicen este documento. Está muy sencillo, muy digerible. Entonces, para que cada uno de ustedes y cada una de sus escuelas esté en una escuela, digamos, en una situación segura y estén salvaguardando la integridad de todos los estudiantes, de los maestros y recordando que el derecho a la seguridad de los niños pues realmente es inalienable, ¿verdad? Entonces, para esto es muy importante que nos remitamos a este documento, analícenlo en colectivo, hagan su proyecto de seguridad escolar, prepárense porque nadie está exento de ese tipo de situaciones, ¿sale? Está un poquito largo el video, pero ojalá que les sirva, que sea provecho para ustedes y sobre todo lean el documento, ¿sale? Igual para promoción vertical sirve demasiado, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias por haber visto el video. Por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, eso ayuda bastante. Entonces, para la siguiente, pues hablaremos también ahora de otro documento muy importante acerca del maltrato, abuso sexual infantil, etcétera, que es muy preocupante también en estos tiempos, ¿sale? Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.